Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Imsanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en buenas noticias y muchísimas cosas que se conocen de Natlan. Dios mío, tengo un hype increíble. No sé si conocéis los nombres, las funciones y parte de lo que pueden hacer además de las armas de los personajes. Tranquilos, no vamos a hacer un Mordex ni a sacar por aquí Natlan, ni vais a ver algo que no toque. Pero lo que toca, vais a llenaros los oídos, el hype y las ganitas por Natlan hasta arriba. Si fuese un videojuego y veis una barrita, iba a explotar literalmente la barrita. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por todo el apoyo al videoblog del evento de Genshin que hemos hecho, que estará por aquí. Si aún no lo habéis visto, ir a verlo. Y de nuevo, otro día más agradeciendo a toda la comunidad, a los que os he podido conocer en persona y a los que apoyáis cada día el contenido y al equipo del canal. Y vamos con todas las nuevas noticias y buenas noticias que hay de Natlan. Bien, lo primero es algo que creo que todos os habéis dado cuenta y ya se ha hablado bastante, pero mejor tarde que nunca. Recordar que en el primer livestream de Natlan que estaréis viendo por aquí, nos enseñaron las monturas. Y yo creo que muchos y muchas entendimos ese tráiler, entendimos específicamente el concepto de montura. Nos pusieron una especie de dragarto nuevo, una especie de topo con un taladro en la nariz, que se basa en poder escalar, parece. Es decir, puede ir por el suelo de manera normal, pero también puede ir por las laderas de las montañas, por paredes. Trepa, en resumen, y trepa muy bien. Luego este otro señor, que es como una especie de bicho acuático, que puede ir por la lava y por el agua. Y luego el chocobo verde pequeñito, que se come una especie de esfera de energía que imagino que tendrá que ver con los puzzles de Natlan. No lo sé, si tenéis información dejadlo en los comentarios. Y puede trepar y engancharse como Spider-Man y como la mecánica de Sumeru. Pero a cualquier sitio en general. Parece ser que esto es Natlan, pero parece ser que no sé si los puntos ya están predefinidos o los pones tú, es una mecánica nueva, no lo sé. Y además, como recordáis, resumen, había 6 símbolos, que es este círculo de aquí, que representan creo que 6 naciones de Natlan. Pero estos bichitos que hay aquí solo son 3, con lo cual faltaban otros 3 que serían 3 tipos de montura distintos. Entre ellos, la especulación de un dragón. Y aquí viene lo bueno. Sabemos que vendrá el Arconte Piro. Sabemos que Murata o Himeko Murata, o que se especula que el Arconte Piro es una especie de alter de Himeko Murata, de Honkai Impact Third y de Honkai Star Rail y de Diluc. Tiene alguna de las regiones de las 6 de los pueblos, vamos a llamar, tiene que ser perteneciente a uno de estos 6 facciones o pueblos de Natlan. Pues bien, este nuevo tráiler nos ha traído algo muy interesante y es una información muy buena porque básicamente esta primera Loli que va montada como en un coche, un cochecito, me recuerda a los picapiedra, que además luego está picando piedra en uno de los de la cinemática, es como una especie de alter de... es otra versión de la montura del dragarto del primer tráiler. Asimismo, el personaje que más me ha gustado de los 3, que es la muchacha que está cabalgando un Sharpedo, literalmente el tiburón es un Sharpedo de Pokémon. ¡Nintendo! No hagas lo tuyo, que si no nos quedamos sin Genshin. Pues parece ser que es una montura acuática y tenemos al Gaming sumado con Xiao y elemento Dendro, que parece ser algo muy equivalente a esta otra montura. Aquí podemos deducir bastantes cosas interesantes y además podemos deducir algo de Murata. Bien, resulta que parece ser que no solo son bastante relacionados a estas monturas, sino que tiene pinta que cada una de las 6 facciones o mini regiones de Natlan estarán relacionadas con un elemento. Esto no quiere decir que todos los personajes sean de cierto elemento, ni que el verde sea de Dendro o puede ser otro elemento. Pero hay muchas similitudes, porque el pollo parece Dendro y el personaje que tiene la mecánica del pollo parece Dendro. El bichito que va por el lado y por el agua acuático parece Hidro y esta chica parece un personaje de Pokémon, literalmente, parece que lo han sacado de Pokémon, tanto a Sharpedo como a ella misma el diseño, pero parece ser Hidro. Y se ha visto que la Loli que va encima del carrito este para minar y para correr y para trepar, que es igual que el Dragarto, es Geo. Y esto nos da 2 conclusiones.
Conclusión número 1. Nos enseñaron las monturas y todos y todas, dejadme un si soy en los comentarios, nos quejamos de que las monturas es posible que solo estén disponibles en Natlan y ahora los personajes que son equivalentes a sus monturas son monturas pay to win, claro que sí, aunque algunas nos las regalarán. Recordad que al principio de una región regalan un personaje, por ejemplo, Lynette en Fontaine, Colei en Sumeru, perdón. No me acuerdo quién era ni Inazuma, pero regalaron uno. Así que siempre regalan un nuevo personaje, aparte del viajero Piro, que no sé si tendrá algún tipo de mecánica de estas, el viajero Piro, no lo sé, lo veremos. La historia es que se nota que los personajes están relacionados con desplazarse por el mapa y tener relación con su montura, cada una de las 6 facciones. Aquí viene la información interesante de esta primera deducción. Recordad que he dicho que hay 2. La primera conclusión importante es que, al igual que en Fontaine, todos los personajes de Fontaine tenían Neuma y Ousha. Parece ser que todos los personajes de Natlan van a tener relación con algún tipo de desplazamiento nuevo, como las monturas, o al menos animaciones de correr, andar, combate y AFK nuevas y distintas a los personajes anteriores, con lo cual todos los personajes de Natlan, al igual que todos los de Fontaine, vendrán con esta nueva mecánica y diferenciación. Punto número 1, y esto es una locura. Punto número 2. En el tráiler de Natlan aparece un dragón que es igual que los Toruk Makto. Toruk Makto era el jefe de la tribu de Avatar cuando podía dominar al Toruk, al grandote, al rojo, ¿no? Y los otros no me acuerdo cómo se llamaban, pero había unos pajaritos, unos pterodáctilos, unas monturas azules de 4 alas que estarán por aquí en pantalla. La cosa es que en el trailer de Natlan hay uno igual. Es igual. Va a venir también Disney por parte de la película Avatar y también nos va a quitar Genshin, va a demandar a Hoyoverse, ya veréis. La cosa con este pájaro es que parece que una de las monturas puede ser que sea una especie de montura voladora. Aquí habíamos pensado todos el tema de, poder surcar los cielos encima de... Pero bueno, qué pena que solo sea en Natlan. Ahora que tenemos la montura del Pay to Win y que los elementos coinciden con el animal y con la facción de las 6 facciones de Natlan, ese pájaro parece de fuego, al igual que el chocobo verde parece de dendro, igual que el personaje en cuestión, al igual que el bicho acuático parece de hidro y su personaje en cuestión, al igual que el primer bicho Geo parece de Geo y la Loli en cuestión en el tráiler se ve la visión Geo, que está confirmado. ¿Querrá decir esto que Murata puede que sea una montura voladora o al menos nos dé mucho más pie a desplazarnos, por ejemplo, que Xianjun, mucho más facilidad que Scaramouche o que Xianjun para desplazarnos por el mapa? Y que aparte de que una de las maneras de desplazarnos o de monturas sea volar. Y no solo eso, sino que sabiendo 3 clases de monturas que hay, pues la de ir por las paredes, que es la Geo, la de ir por todos los sitios acuáticos, agua o lava, que es el hidro, y la de poner unos puntitos para engancharte y hacerle Spider-Man, que es el dendro, y esta de volar libremente, que puede ser la Arconte y la facción Piro dentro de Natlan. Hay 2 métodos extra que no conocemos de desplazarnos como monturas y como monturas pay to win relacionadas al personaje concreto que se podrá usar fuera de Natlan. Sí, amigos, os ha explotado la cabeza, pero a lo mejor Murata es un Arconte que, además de todo lo que nos da un Arconte, a lo mejor nos permite ser uno de los mejores personajes. Al igual que Furina puede desplazarse por encima del agua, a lo mejor Murata nos da la mejor montura de todo el juego y rompe las ventas de Genshin Impact. A todo esto, y para acabar, hay una noticia más para que sepáis que esto os doy la propina, bueno, la yapa que se dice en Perú, os doy algo más aparte de este vídeo y del Arconte, dejar un buen like. Y es que tenéis 3 noticias muy importantes. La primera es que Natlan oficialmente va a salir el día 27 de agosto, apuntarlo en el calendario, queda ya menos de 2 meses. La segunda es que tenemos noticias y datos, ya sabéis, de la información salvaje de Alice, y quizá en la 4.8 y posteriormente en Natlan tenemos bastante más información sobre Alice y las brujas de la Aquelarre. Y por último, se dice, hay noticias que
se está cocinando un nuevo tráiler de los Fatuis, como el que tuvimos cuando salió por primera vez, bueno, cuando salieron todos los personajes, los Fatuis, que salió Pulcinella, Arlequino, que a la gente le enamoró, Sandrone, el otro, Marioneta, creo que es la otra, Sandrone, no me acuerdo los nombres. Por dejadme en los comentarios el nombre de todos los Fatuis que salieron en ese tráiler, pero vamos, que el caso es que se viene un tráiler de los Fatui también ahora cerca de Natlan, cerca de la salida de Natlan. Ya, este es el vídeo. Quiero que tenga 3000 likes por lo menos. Explotarlo. Poquito más. Dejadme un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros. Esto es una locura. Gracias por disfrutar del vídeo y el canal. Gracias al equipo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis mini y chaito.